¿Alguna vez has reflexionado sobre la increíble similitud entre la oración cristiana y el desarrollo de un niño? Ambos comparten un proceso de crecimiento, aprendizaje y comunicación que enriquece no solo la conexión con sus padres terrenales, sino también con el celestial. Imagina cómo nuestra fe se asemeja a este crecimiento cuando nos entregamos a Jesucristo como Celeo nuestro Salvador. Pero, ¿estamos verdaderamente explorando esta conexión? ¿Nos estamos permitiendo desarrollar una comunión profunda con nuestro Padre Celestial, al igual que un niño crece y se relaciona con sus padres? Exploraremos juntos esta fascinante analogía y descubriremos cómo podemos fortalecer nuestra comunión con Dios. La oración cristiana es nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Observa el desarrollo de un niño. Crece, aprende a hablar y se desarrolla al conversar con sus padres. A medida que esta comunicación entre hijo y padres se vuelve más profunda, su mutua comunión también se profundiza. La fe del cristiano opera de la misma manera cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nacemos espiritualmente y el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Una de las primeras cosas que Él nos enseña es cómo orar. A medida que los cristianos aprendemos más acerca de la oración y oramos cada vez más, nuestra fe en Dios se fortalece y nuestro amor por Él aumenta, permeando más profundamente nuestra vida. Aunque todos los cristianos creen en Jesucristo, la mayoría no sabe orar de manera efectiva. Es por eso que no crecen correctamente en la fe, por el contrario, su experiencia y vida cristiana permanecen en la etapa infantil. Por lo tanto, hermanos y hermanas, insto a todos los cristianos a que aprendan a orar. La mayoría de ellos tienen un fuerte deseo de orar con eficacia, pero no saben ni por dónde empezar. Muchos aún desean orar durante horas, pero sin estar seguros de cómo hacerlo, se desaniman. Quiero ayudar a estos cristianos a orar bien, y por eso estoy ministrando a todos ustedes. Cuanto más tiempo una persona ora, tanto más profundamente podrá experimentar la dimensión espiritual y vivir en ella. Muchas personas no pueden orar más de 10 o 15 minutos, sin imaginar lo que es orar durante media hora, 1 hora o 3 horas. Pero cuando alguien practica la oración y se disciplina adecuadamente, puede orar durante horas. Que todos los cristianos se capaciten para hacer oraciones más profundas y prolongadas. Cuando era un cristiano en la etapa de la infancia, tampoco podía orar por mucho tiempo. A medida que crecía en mi fe cristiana y en los años de mi ministerio, comencé a disfrutar de periodos más profundos y prolongados de oración. Llegué a entender y reconocer la suprema importancia de la oración. A través de la disciplina, me capacité para orar durante largos periodos. Cuando inicié una iglesia en 1958, oraba alrededor de 5 horas al día, incluyendo la oración temprano en la mañana, mi horario de oración personal a media mañana, mi periodo de oración a media tarde y mis oraciones al anochecer. Parecía que oraba continuamente. Hoy en día, aún mantengo un periodo de oración de al menos 1 hora al día, llegando hasta 3 horas al día. Por eso doy toda la gloria a Dios. Sin orar tanto, no podría recibir suficiente poder espiritual para ministrar a las personas. El Señor me reviste de poder y puedo continuar con mi ministerio. Espero con toda sinceridad que todos los creyentes en Cristo oren con mayor eficacia y dediquen más tiempo a la oración. ¿Cómo puede un cristiano orar de la manera que debe orar? Para orar de manera profunda y eficaz durante periodos más largos, debemos intentar descubrir las mejores maneras de orar. Debemos estudiar bien otros métodos y planificar nuestras oraciones con toda sinceridad. Pero si no oramos con fervor y eficacia, nunca lograremos orar de la manera que anhelamos. Deseo compartir con ustedes varios métodos que utilizo en mi propia vida de oración, con el objetivo de ayudarlos a edificar su propia vida de oración de manera profunda, efectiva y satisfactoria. Si comparara la oración con un paseo a pie, la oración de estilo libre sería como caminar libremente sin tener en mente ningún lugar planeado para ir. Simplemente caminaría según mis pies me llevaran, sin un destino específico en mente.
De manera similar, se trata de orar a Dios según mi corazón va libremente hacia Él, sin un guión específico de oración para ayudar. La oración de estilo libre es practicada por muchos cristianos, y gran parte de la oración congregacional se realiza de esta manera. Aunque hay mérito en orar libremente según el deseo personal, la distracción o la falta de atención pueden convertirse en desventajas. También puede haber dificultad en la oración, ya que pronto podríamos quedarnos sin temas de oración. La oración de estilo libre es buena cuando se tiene poco tiempo pero se desea eficacia. Sin embargo, debemos ser vigilantes en la oración de estilo libre para evitar el tipo de oración que comienza con nuestro propio monólogo de peticiones del tipo, dame, dame. Recuerden que estamos hablando con nuestro Padre Celestial, digno de reverencia y temor, quien creó los cielos y la tierra. Al acercarnos al trono de nuestro Padre, debemos preparar nuestro corazón. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar cualquier rebelión interna contra Dios. Si oramos al Señor mientras guardamos rebelión en nuestro corazón, nuestras oraciones no tendrán efecto. Confiemos en el Espíritu Santo para escudriñar nuestro corazón, confesar nuestros pecados y ser purificados por la preciosa sangre de Jesús antes de comenzar a pedir algo a Dios. Aunque oramos de manera libre, necesitamos acercarnos a Dios con sincero agradecimiento y palabras de alabanza. David, el salmista, alababa a Dios y nos invita a presentarnos ante su rostro con alabanzas y celebrarlo con salmos. Salmo 95, 2. Debemos recordar la gracia de Dios y agradecer por las bendiciones derramadas sobre nosotros en el pasado. También debemos alabarlo con la alegre expectativa de que, porque nos ama, responderá a nuestras oraciones. Solo podremos orar bien cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades y nos guía cuando nos sentimos incómodos o no sabemos cómo orar. Por eso, siempre exhorto a los miembros de nuestra Iglesia a recibir al Espíritu Santo en sus corazones y confiar en Él para que los guíe libremente en la oración. El Espíritu Santo es una persona digna de temor reverente, es nuestro Consolador que habita en nosotros y desea ayudarnos fervientemente. Dependiendo del Espíritu Santo en la oración, realmente podremos disfrutar de momentos maravillosos de oración de estilo libre durante el culto de adoración en la iglesia o durante un breve periodo de oración devocional. En particular, este tipo de oración de estilo libre es de gran beneficio para tu vida. Por lo tanto, ora en todo momento, abre tu boca, habla con tu Padre, el Todopoderoso, que escuchará tu oración en el nombre de Jesús. Una oración siempre debe ser respondida, pero si no esperamos ni recibimos respuesta, se convierte en un monólogo sin significado que desaparece en el aire. Analicemos el tipo de oración que recibe respuesta y cómo funciona. La oración es un diálogo diario entre Dios Padre y sus hijos. En las relaciones humanas, el diálogo es como la respiración, cuando se detiene, la relación muere. De igual manera, cuando el diálogo de la oración se corta entre Dios y nosotros, la relación muere. La oración es vital para la propia vida, y el Señor desea dialogar con nosotros. Aunque sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, quiere prestar atención a nuestras necesidades, acciones de gracias y alabanzas. David dijo que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. No puedo describir la alegría de tal relación con el Todopoderoso, hablar con Él y luego recibir respuesta, ya sea tangible o en el reino espiritual. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5 y 17, orad sin cesar. Aunque la respiración es inconsciente y constante, la oración incesante requiere esfuerzo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿de qué manera podemos mantener la respiración espiritual durante todo el día? Para orar, no necesitamos mover los labios, nuestro pensamiento es oración. Un pensamiento recto delante de Dios es como un aroma suave ofrecido a Él. El Señor lee nuestros pensamientos, los sonda, y aquel que sonda los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu,
porque según la voluntad de Dios es que Él intercede por los santos, Romanos 8:27. Si repetimos habitualmente palabras de súplica sin que el corazón esté en ellas, el Señor no responde. Pero cuando el aroma de nuestro pensamiento recto llega a su presencia durante todo el día, esto se convierte en una oración incesante. ¿Qué es pensar rectamente? Permíteme decirte lo que no es. No se trata de un pensamiento moral y ético o de la libertad de todo pensamiento mundano, ni es una condición estable de nuestro corazón en la cual el pensamiento se mantiene claro como un espejo. Es más bien un condicionamiento de nuestros pensamientos con los pensamientos divinos según se encuentran en las Escrituras. Hay varios tipos de oración. Cuando nuestro pensamiento llega a la presencia de Dios, puede tomar diversas formas. En primer lugar, la oración meditativa se ofrece mentalmente con los ojos abiertos o cerrados, ya sea que estemos sentados, de pie, trabajando o relajándonos. Sin embargo, la oración meditativa puede ser difícil de ofrecer con éxito a menos que estemos bien entrenados. La oración implica la concentración de nuestros pensamientos en Dios, y sin esa práctica, podemos distraernos fácilmente. En segundo lugar, está la oración hablada, en la cual los pensamientos se expresan en voz audible. Esto trae diversos beneficios, ya que al hablar y escuchar nuestra propia voz, la concentración se centraliza y los pensamientos errantes se reducen al mínimo. Si nuestra fe aún es débil y no está bien entrenada, lo mejor es verbalizar las súplicas, ya que así pueden llegar al trono del cielo e instigar la respuesta de Dios. Las oraciones habladas de alabanza pueden ser cantadas, convirtiéndose en oración cuando alabamos al Señor con un corazón atento y sincero. Cuando no estamos seguros de cómo orar, podemos cantar alabanzas de acción de gracias. Cuando Pablo y Silas cantaban alabanzas en la cárcel, fueron milagrosamente liberados por Dios, quien respondió a sus oraciones. Habían sido severamente golpeados y encarcelados debido a su testimonio, pero su canto surgió desde lo más profundo de sus corazones y fue respondido. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a dialogar con el Padre. Sin su ayuda, nadie podría orar ante el Señor. El apóstol Pablo dice, nadie puede decir, Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 3. El mismo Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. No podemos llamar a Dios nuestro Padre ni orar ante Él sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también puede llevar nuestra oración a un nivel más alto. Cuando estamos llenos de Él, la gracia de Dios nos hace hablar en lenguas que no hemos aprendido naturalmente. El Espíritu suelta nuestra lengua, ya que quien habla en otra lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende. En espíritu habla misterios, 1 Corintios 14, 2. Cuando oramos, no solo con nuestra lengua humana aprendida, sino también en una lengua de oración según nos guía el Espíritu Santo, nos ayuda a superar las restricciones impuestas por el tiempo y el espacio. Nos lleva a una gracia divina más profunda. Un íntimo amigo mío, el reverendo Baulos, compartió una historia que ilustra el poder de la oración cuando el Espíritu se une a nuestro espíritu y presenta situaciones ante el Señor de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Un domingo, mientras almorzaba con su familia, el Espíritu Santo le ordenó que orara. El impulso fue tan fuerte que dejó la mesa y se dirigió al cuarto de oración, donde oró en lenguas con tal fervor que quedó completamente sudado. No conocía la carga que pesaba sobre sus hombros, pero después de hablar con Dios durante aproximadamente media hora, su paz regresó. Se sintió cómodo para terminar el almuerzo y luego, siguiendo su rutina de la tarde de domingo, fue a una confitería cerca de la parada de tranvías. El dependiente se sorprendió al verlo y le dijo que los padres del reverendo Baulos habían sufrido un accidente de tráfico en la misma hora en que él se sintió compelido a orar en lenguas. Cuando el reverendo Baulos llegó al lugar del accidente, vio que el Volkswagen de sus padres estaba completamente aplastado por un camión cargado de materiales de construcción. Dada la magnitud del accidente,
Sus padres no deberían haber sobrevivido. Un oficial de policía que presenció el accidente comentó: en mis 20 años de servicio en la policía, nunca he visto un milagro así en este tipo de accidente. Por lo general, todos mueren aplastados bajo el camión, pero esas dos personas mayores fueron arrojadas fuera como si alguien las hubiera sostenido en sus brazos. El reverendo Baulos corrió al hospital y encontró a sus padres a salvo, con solo unos pocos rasguños. Como mi amigo aprendió, el Espíritu Santo puede llevarnos a orar sobre problemas que ni siquiera podemos identificar hasta que veamos los resultados de la intercesión de nuestro corazón en el Espíritu. Existe un propósito en la oración. Mediante la oración, podemos injertar la mente divina en nuestras mentes. Jesús dijo: arrepentíos, y la palabra en el original significa cambiar vuestro pensamiento y emoción. Debemos cambiar nuestros pensamientos negativos y recibir la riqueza, el perdón, el amor y la misericordia que están en Dios. La Biblia dice: tened en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. Cuando aceptamos los pensamientos divinos en nuestra mente a través de las Escrituras y ofrecemos esos pensamientos de vuelta al Señor, la mente divina se injerta milagrosamente en nosotros. Cuando esto sucede, somos capaces de poseer el poder divino. El Señor puede hacer lo que es humanamente imposible. Él es amor, y nosotros somos los beneficiarios de ese amor. Dios da la gracia y nosotros la recibimos. Él es salud, y nosotros vivimos en ella. Es riqueza que disfrutamos mediante la oración. También podemos tener la certeza del perdón de nuestros pecados. Debemos orar como Jonás para que nuestros pecados sean perdonados. Cuando Jonás, yendo en contra de la orden divina, huyó a Tarsis y encontró el juicio de Dios, se arrepintió completamente delante del Señor. Tú me oíste la voz, pues me lanzaste al profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas volveré a mirar a tu santo templo. Jonás 2, 2-4. Para el pueblo de Israel, volverse hacia el templo simbolizaba el arrepentimiento. Nuestros pecados son perdonados cuando los confesamos y nos arrepentimos de ellos delante de Dios, cuya naturaleza es amor y perdón. La oración, también podemos recibir la certeza de que Dios nos ha perdonado a través de la sangre de Jesús, tanto el pecado original como los pecados de presunción. El diablo siempre susurra la mentira de que los cristianos aún están en pecado y deben pagar su precio, pero el Señor nunca recuerda las faltas ya perdonadas. Nos reconoce como personas que nunca han cometido pecado. Somos justificados por la fe. Entonces, ¿por qué aún vivimos perseguidos por una conciencia culpable? Es porque no oramos con acciones de gracias y no aceptamos el perdón divino y el poder de la sangre de Jesús. La oración, además de asegurarnos que estamos perdonados de nuestros pecados, nos proporciona una nueva energía que nos permite vivir intrépidamente como personas justas. La oración también nos abre los ojos a la vida eterna. Nuestro Señor es quien hace estas cosas. Así dice el Señor, que hace estas cosas, el Señor que las forma para establecerlas. Jeremías 33, 2. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna significa vivir para siempre, incluso aquellos que van al infierno debido a su pecado de incredulidad y su vida en pecado vivirán eternamente en tormento. La vida eterna que heredamos es la que nos proporciona el Padre Celestial. Es la vida bienaventurada que disfrutamos ya ahora en este mundo cuando injertamos nuestra mente en la mente de Dios y oramos con el fin de glorificarlo. La paz y la alegría que desbordan en nuestro corazón abren nuestros ojos a las cosas eternas y son la prueba de que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué más hace la oración? Alivia las cargas de la vida. Nadie vive en este mundo sin carga, aunque la carga de cada persona difiera de la de los demás.
Pero Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os aliviaré». Mateo 11:28. ¿Cómo podemos ir a Jesús? Por medio de la oración. Cuando dejamos las cargas en su presencia, el Espíritu Santo enviado por Jesús las resuelve mediante la oración. Nuestras enfermedades son curadas, existen debido a nuestros pecados directos o indirectos. Sin embargo, si creemos en Jesús como nuestro Salvador, deberíamos estar libres de enfermedades, así como perdonados de nuestros pecados. Es la voluntad divina que vivamos con salud hasta que seamos llamados al cielo. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio sanando a los enfermos. La Biblia dice, «Por sus llagas fuimos sanados», Isaías 53:5. Cuando vamos así a Dios orando con fe absoluta, como la mujer sirofenicia en el Nuevo Testamento o como el centurión romano, podemos ser liberados de las garras de la enfermedad. El camino para resistir al diablo y ponerlo en fuga pasa por la oración. Satanás ya fue derrotado en la cruz, y su derrota se completará al final de la gran tribulación cuando sea atado. Por lo tanto, debemos capturar al diablo por el poder y el mérito de la sangre de Jesús. Cuando ayunamos y oramos, podemos resistir al maligno. Por medio de la oración, podemos vencer las pruebas. Nuestra oración es esencial si no queremos caer en tentación y es indispensable si queremos vencer los ataques del tentador. En la noche en que Jesús fue traicionado, les dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: «¿Por qué estáis durmiendo? Levantaos y orad para que no entréis en tentación». Lucas 10:46. Si aquellos discípulos hubieran orado en esa hora en lugar de caer en el sueño, ¿qué habría sucedido? Pedro quizás no habría negado a Jesús. El mejor camino para salir de la tentación es no presentar excusas ni vengarse, sino arrodillarnos ante el Señor, humillarnos y orar. La oración, en general, da gloria a Dios, le da gracias, confiesa diariamente los pecados, relata lo que sucede en nuestra vida cotidiana y le pide que satisfaga nuestras necesidades diarias. Se relaciona con las rutinas de la vida y el día a día en general. Debemos alabar a Dios por su gracia y redención y agradecerle continuamente por su ayuda diaria, especialmente por el bienestar de nuestra vida espiritual, nuestra salud y nuestros negocios. La oración especial es aquella que hacemos cuando nos enfrentamos a un problema o decisión urgente. Si deseamos descubrir la voluntad del Señor o recibir la solución a un problema, como una enfermedad o necesidad material, debemos orar a Dios de manera especial. ¿Cómo hacemos eso? Primero, debemos esclarecer el objetivo en detalle. Si no tenemos una necesidad definida por la cual orar, no podemos saber si Dios ha respondido o no a nuestra solicitud. Además, la oración no específica generalmente carece del deseo ardiente que nos hace persistentes. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron, «Señor, enséñanos a orar», como también Juan enseñó a sus discípulos, Lucas 11:1, Jesús les contó esta parábola. ¿Cuál de vosotros, que tiene un amigo, va a él a medianoche y le dice, «Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo nada que ponerle delante», y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: «No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme para dártelos». Lucas 11:5-7. Cuando el hombre de esta historia buscó al amigo, no dijo, «Préstame pan» o «Préstame algunos panes». Explicó la situación en términos en los que necesitaba el pan y dijo, «Préstame 3 panes». Nuestras súplicas también deben tener detalles tan definidos. Todas las oraciones mencionadas en la Biblia tienen objetivos explícitos y definidos. El capítulo 24 de Génesis relata la oración de Abraham al enviar a su hijo a buscar una esposa para Isaac. El contenido de esa oración es claro, al igual que el de la oración de Gedeón registrada en el 6º capítulo de Jueces. Al planificar nuestra oración, es bueno hacernos a nosotros mismos esta triple pregunta: ¿cuál es mi pedido? ¿Qué representa para mí?
cuándo deseo que sea respondido. En segundo lugar, nuestras oraciones deben basarse en la palabra de Dios. Por más específicos que sean nuestros pedidos, si van en contra de la voluntad divina, no pueden ser respondidos. Así que cuando oramos al Señor, debemos acercarnos a Él con su palabra. ¿Es nuestro pedido contrario a la voluntad del Padre? Jesús contó la parábola de una pobre viuda y un juez insensible para enseñar que debemos orar con determinación y no desfallecer. La actitud sincera de la mujer sirofenicia es la verdadera conducta de oración que debemos aprender, Mateo 15, 21 al 28. ¿Cuánto tiempo debemos hablar con Dios con un corazón ardiente? Hasta que hayamos asegurado la respuesta, hasta que tengamos paz y alegría. Nos levantamos diciendo, Señor, creo, sin la certeza de que ha respondido a nuestra oración. Esto es unilateral, Dios no está atado cuando la respuesta está en camino, el Espíritu Santo viene a nosotros con una certeza llena de paz. No andéis ansiosos por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. En tercer lugar, si tenemos certeza en nuestro corazón, debemos dejar de orar por la petición y comenzar a ofrecer acción de gracias. Confesando con la boca y diciendo con fe. La salud vendrá a mí, la riqueza material vendrá a mí, mis hijos me obedecerán. Sea lo que sea que pidamos, debemos confesar la certeza que el Espíritu nos da y ordenar audazmente que la respuesta ocurra. Esta gran declaración produce una obra creativa en nuestro entorno. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.